Bueno, primero una explicación de lo que van a encontrar, de lo que diga. Pusimos de título el año pasado Perspectiva Histórica de la Ética Médica. Y en el camino empecé a escribirlo y salió un armatoste gigantesco. Y pensé que quizás sería más conveniente plantearnos perspectiva histórica de la ética médica occidental. Y me enfoqué a la ética hipocrática para decir, tenemos un núcleo y a partir de eso podemos pensar muchas otras cosas. Ahí están muchos de los problemas que estamos viendo actualmente en la práctica médica a nivel ético. Entonces, pues, la perspectiva histórica va a ser hipocrática. También, ¿qué muñequitos traigo? Después les voy a hacer llegar vía el seminario. Encontré un texto precioso que publicó el doctor Thomas Rütten hace unos 3 años en Wolfenbüttel, en Alemania, que es una historia que, lamentablemente, aparte de las explicaciones directas de qué textos son, el textito viene en alemán, pero están todas las ilustraciones de todas las ediciones habidas y por haber del juramento hipocrático. Entonces, eso se lo voy a traer al nuestro para que lo subamos a la página y todos puedan disponer de él. Es un documento muy bonito. Y no lo traje ahorita de ADD porque sería un distractor muy importante. Entonces, la ética médica es sin lugar a dudas la más antigua de las éticas profesionales. Surge ante la reflexión de los médicos, y en términos médicos, si vemos en una perspectiva general, incluimos hechiceros, chamanes, sanadores, ante lo que deben o no deben llevar a cabo con sus pacientes, no en sus pacientes, y lo que significa para estos últimos lo que se hace y los resultados de ello. Desde el inicio de la historia de la humanidad se hace patente lo que consideraba Hipócrates a fines del siglo V a.C., al dejar claro que la medicina correctamente ejercida implica siempre la interacción de 3 elementos: el paciente, la enfermedad y el médico, haciendo hincapié en que ese médico debe ser su médico y no solo un médico, implicando con ello la indispensabilidad de un vínculo personal, emocional, que sirva de base y marco a esta relación. La atención de la enfermedad, la medicina, es una de las actividades que es foco de atención en toda sociedad humana, que existe en toda sociedad humana ante la necesidad de hacer algo para evitar la enfermedad y sanarla, para ayudar a los seres humanos en el transcurrir de los ciclos biológicos, ante los problemas de salud que implica la infancia y el desarrollo, la vejez, y ante la inevitabilidad de la muerte, buscando en esta última situación el hacerla menos penosa. Esto es común a todas las sociedades humanas y a todas las épocas de su historia. Sin embargo, lo correcto y lo incorrecto en el actuar del médico y las expectativas inherentes a los resultados de su quehacer han sido y siguen siendo definidos de acuerdo a la moral social vigente en la sociedad en cuestión, la cual no solo es diferente de sociedad en sociedad, sino también en los diversos momentos de la evolución histórica de cada una de ellas. De tal manera existen diferencias a veces abismales entre una sociedad y otra, y al interior de cada una de ellas en el transcurso del tiempo. Pedro Laín Entralgo ha definido con toda propiedad esta situación al iniciar su análisis de la ética hipocrática, considerándola no como la única base de una ética intemporal y absoluta, sino como el ejemplo más preciado por sentar las bases que privan en la ética médica occidental por 2500 años. Dice Laín, la ineluctable eticidad del acto médico se realiza de manera cambiante a lo largo de la historia y va adoptando figuras típicas correspondientes a cada una de las circunstancias histórico-sociales. Esta realidad histórica implica un problema filosófico de importancia mayor, que es la imposibilidad en la práctica de considerar una moral universal y por ende tampoco una ética universal, a pesar de que todas las culturas abogan por sustentar que la propia es la universal e intemporalmente correcta. Con esta perspectiva, revisemos algunos de los elementos que han caracterizado la ética médica hipocrática, apuntando un detalle de 2 culturas primitivas. Pongo 2 ejemplos. Relatos y análisis acerca de procederes de diversos curanderos atestiguan la dimensión moral y a veces la reflexión ética que rigen en sus vidas profesionales. Con eso consideré ahora 2 ejemplos. El primero de ellos se refiere a Quesalid, un médico hechicero Huaquiut, una tribu que vive en la Columbia Británica
que al uso de medicamentos aunaba una técnica consistente en extraer el espíritu de la enfermedad, empujándola mediante un masaje a una parte del cuerpo accesible a ser succionada con la boca y materializarlo en un amasijo de plumón mojado con sangre procedente de mordeduras en la mucosa de su propia boca, el cual mostraba al enfermo y sus familiares. Se hizo de gran prestigio, se dedicó a desenmascarar a otros curanderos que practicaban otras técnicas que consideraba inefectivas y por lo tanto inadecuadas, inaceptables ante la moral social de su tribu, por ser falsas, inmorales. Pero en un momento dado se preguntó si su técnica no sería también una impostura, y tras poner la prueba, convencido de su efectividad real, le pongo comillas, efectividad real, continuó ejerciendo y desenmascarando chamanes charlatanescos, que salir indudablemente llevó a una reflexión ética. El segundo ejemplo proviene de un grupo de parteras tradicionales que trabajaban en los montes situados en el este de Texcoco a principios de la década de 1980. En un estado encaminado a estudiar el empleo del cihuapatli, una planta cuya tisana tiene un efecto ocitóxico que llega a producir tetania uterina cuando es mal utilizado, cuando se sobredosifica. Las parteras, el estudio lo hice yo mismo, se negaron a emplearlo y después, cuando tuvieron confianza, dijeron que en los casos en que se necesitaba usarlo, los referían a una de ellas de mayor edad y considerada su maestra que sí sabe usar. En el desarrollo de su práctica profesional, ellas iban aprendiendo el empleo de este fármaco de delicado uso y lo utilizarían solamente cuando supieran perfectamente cuáles son sus efectos y cuáles los primeros indicios de toxicidad a fin de evitar daño a los pacientes y sí obtener beneficios del medicamento. En este caso posiblemente no se puede hablar de una reflexión ética, pero sí de una moral profesional que hace eco de reflexiones actuales que plantean que el primer elemento constitutivo de toda ética médica es que el presunto médico sepa medicina, sea posesor del mejor y actualizado conocimiento médico a su alcance, mismo que pondrá al servicio del paciente. Teniendo en claro que existió ética médica en todas las culturas antiguas del Lejano Oriente, China, la India y Japón, tanto como en las de Egipto y Babilonia y en las culturas prehispánicas de México y los Andes, centraremos ahora nuestra atención en la tradición hipocrática. Hipócrates y el nacimiento de la ética médica occidental. A lo largo de la historia de la medicina occidental abundan los testimonios que reconocen en Hipócrates la paternidad tanto de las teorías que fueron científicas hace 25 siglos, como la de formalización de la dimensión ética del quehacer médico. Es bien sabido que Hipócrates vivió en el siglo V a.C. y la primera parte del IV, ubicándose su nacimiento alrededor del año 460 y su muerte en 370 a.C. en la isla de Kos. En un sitio un poco al norte, el nacimiento en la isla de Kos, en un sitio un poco al norte de la actual ciudad de Kos, que hoy se llama Asquipalea. Se llamaba Kos en ese entonces. Heráclides, su padre, era médico, descendiente de médicos, con una genealogía que lo hacía llegar a Asclepios en 17 generaciones. Su madre, Fenarete, o según otras tradiciones Praxitea, hija de Fenarete, era partera. Durante su vida recorrió dando consulta y consejos médicos gran parte del mundo griego y muere en Larisa, Tesalia. Tras una formación sólida de tradición familiar, hereda la responsabilidad de desarrollar el saber de sus progenitores, consignar sus conocimientos por escrito y formar nuevas generaciones de médicos. Sus textos, algunos muy probablemente emanados de él mismo, otros procedentes de discípulos cercanos a él, fueron reunidos en una colección conocida hoy como Corpus Hippocraticum, la cual comprende no solo las obras atribuidas a él, o al menos procedentes de sus tiempos y su escuela, sino también las de otras escuelas médicas como la de Gnido, su contemporánea, de Alejandría, poco posterior a él, y de grupos que en los 2 siglos siguientes se preocuparon por desarrollar el conocimiento médico. A fin de enfocarnos en la ética médica hipocrática, dejemos de lado la teoría médica moral y su construcción, a la que Hipócrates dio su forma definitiva, sentando las bases de un conocimiento médico que fue vigente por más de 2000 años y teniendo repercusiones en la ciencia y recuerdos, como sucede con la endocrinología moderna, la que guardó la denominación de hormona, consignada por Baylis y Starling a principios del siglo XX, para distinguir las sustancias biológicas que, producidas por un órgano, son distribuidas a través del torrente sanguíneo y tienen acción en diferentes partes del cuerpo, lo mismo que se decía de los humores hace 2500 años. Esta importantísima contribución es la que, según parte de los historiadores de la medicina, ha contribuido principalmente a llamar a Hipócrates el padre de la medicina.
Aquello que distingue la imagen del gran médico de Hus, según Charles D'Alembert, uno de sus grandes estudiosos en el siglo XIX, es una alta idea de la medicina, de sus alcances, de su dificultad, de sus fines, un gran cuidado de la dignidad médica, un vivo sentimiento de los deberes de su profesión, una profunda repulsión hacia aquellos que la comprometían, sea por su charlatanería, sea por sus malas prácticas, en fin, una solución continua, una solicitud continua de la curación o al menos del alivio de los enfermos. De ahí sus dimensiones éticas y la transmisión de principios morales y reflexiones éticas que caracterizan la medicina que lleva su nombre. Ética médica en la tradición hipocrática. Un primer aspecto que quiero poner en relieve es que toda la medicina hipocrática y en particular los textos atribuidos al propio Hipócrates utilizan con especial énfasis el término anthropos, el ser humano, para designar al enfermo. Lo que se significa no es otra cosa que su humanidad. El ser doliente que el médico tiene ante sí es un ser humano y de esto se desprende todo el ejercicio de la medicina. El enfermo es aquel ser al que se debe atender a fin de que, en la medida de lo posible, pueda ayudársele a recuperar su salud. A la existencia de un enfermo, su enfermedad y el médico con su conocimiento, se suma el concebirlo no solo en su acepción de enfermo, sino de ser humano, es decir, de un ser humano afectado por una enfermedad. En esto se encuentra la esencia de un primer humanismo médico en la historia de Occidente. En el primer libro de las epidemias, uno de los escritos muy posiblemente redactados por Hipócrates, queda bien establecido que el fin de la medicina es el mejor interés del enfermo, su beneficio, entendiendo a este como la recuperación de la salud y la aproximación a un estado lo más cercano a lo ideal para ese individuo en particular. En el párrafo al que me refiero aparece la prescripción moral que debe regir a cualquier acto médico. Tener en las enfermedades dos cosas siempre presentes: ser útil o al menos no dañar. De esto se ha derivado toda la deontología médica occidental, por lo menos hasta el último tercio del siglo XVIII, y ha vuelto a renacer con la bioética como dos de los principios centrales, al quedar establecidos dos principios normativos básicos, el de beneficencia y el que se ha nombrado de no maleficencia. Las palabras griegas aceptadas en el texto original son muy significativas. Ophelein se traduce como ayudar, socorrer, no precisamente beneficiar en el sentido moderno, significado que se ha acuñado posteriormente, en tanto que blaptein tiene los significados de paralizar, impedir y de causar daño, al que se antepone el me, que indica negación, no paralizar, no causar daño. Por ello, el mismo texto había ya señalado que se debe decir lo que ha sido, conocer lo que es y prever lo que será. Es decir, ante todo, el médico debe, como servidor del arte de curar, establecer las condiciones precisas del enfermo y la enfermedad que cursa. Pero es entonces cuando aparece en plenitud la dimensión ética. Saber medicina es solo el principio del arte médica, de Gneia Triqueo. Es entonces cuando se hace presente lo que va más allá del conocimiento, lo que realmente da su sentido al ser del médico, la dimensión ética de su quehacer. Ser médico siendo cada vez mejor ser mejor médico siendo cada vez mejor ser humano. Ahora bien, la medicina de las épocas posteriores se ha confundido este no dañar con no actuar. Nada más lejano de esto es la visión hipocrática. Y al decir hipocrática me estoy refiriendo a una visión de escuela y no precisamente de un personaje, en la que no dañar significa hacer lo que atrae ayuda, siempre actuar, pero absteniéndose de lo que se ha llamado intervenciones intempestivas. Lo importante aquí es el criterio de definir límites. Límites entre lo que se puede y lo que se debe hacer. El límite del arte médica está dado por la violencia del mal, que sobrepasa lo que se puede obtener dentro de lo que es la naturaleza del enfermo y de la enfermedad. Saber distinguir esto en la práctica diaria es lo que diferencia al médico de nombre del médico de facto. Esto lo expresa clarísimamente el libro sobre el arte. En su segundo comentario al libro de uno de las epidemias, Galeno, el hipocratista más conocedor e importante en la antigüedad, dice que a él le parecía este precepto como de poca importancia y hasta indigno de Hipócrates por ser evidente, pero que al observar a muchos médicos famosos dañar a sus enfermos de muy diversas maneras, dice Galeno, comprendí que Hipócrates había sufrido semejantes descalabros y que yo debía de tomar en lo sucesivo todas las medidas iba a prescribir un remedio, para calcular de antemano no solamente qué alivio podría alcanzar el enfermo si el remedio cumplía su cometido,
sino también qué daño le pudiera sobrevenir si el remedio fallaba. Y continuaba diciendo: nunca he administrado nada sin antes haber tenido cuidado de no perjudicar al enfermo, dado el caso de no haber alcanzado mi fin. El asunto es muy delicado, pues conduce a la abstención de actuar, y cuando ésta se convierte en primordial lleva a dañar por no hacer lo que no es menos perjudicial que hacer lo que no se debe. La consideración clave es que lo que no se puede dejar de hacer es tratar de reconocer la naturaleza del mal en contraposición con la naturaleza del enfermo, y esto no puede mantenerse en términos de abstracción, debe llevarse a términos de la realidad. El conocimiento teórico es el comienzo. Aterrizarlo en una situación concreta es lo que se espera de un servidor del arte con buena formación y capacidad de raciocinio, y llevar a cabo todo al máximo lo que esté dentro de sus capacidades y posibilidades, siempre y cuando la enfermedad esté dentro de los límites de lo natural, es decir, de lo que puede ser reversible. En este sentido, el conocimiento lleva a no hacer lo que va en contra de la dinamis de la naturaleza, de lo que ha sobrepasado los límites de corrección natural de un fenómeno, en este caso la enfermedad. Diagnosticar esto es diferenciar entre padecimientos que van más allá de estos límites, son katananke, el término que utiliza Hipócrates, situaciones que sobrepasan la necesidad, es decir, el orden de las cosas, y su desenlace se vuelve forzoso, lo que implica incurabilidad e inclusive la muerte. Un claro ejemplo de esto se encuentra en el Tratado Hipocrático sobre las fracturas, en el cual, al hablar del manejo de las fracturas expuestas del húmero y el fémur, recomienda no intentar la reducción cuando se han tomado ya en cuenta las características de la lesión, si hay mucha pérdida de sustancia ósea, si la extremidad del hueso expuesta es la distal o la proximal, si existe contractura muscular, lesión de vasos o de nervios, y señala que lo mejor es no intentar la reducción, alinear y tratar conservadoramente, pues de otro modo, si se intenta reducir y no se logra, el médico parecerá inhábil y no se considerará la imposibilidad de lograrla, y si la reduce, lo más probable es que el paciente muera. Otro ejemplo interesante es la recomendación de no tratar a quienes padecen cánceres ocultos, dado que de tratarlos los lleva a una muerte pronta, y de lo contrario pueden sobrevivir largo tiempo. Otras enfermedades quedan dentro del orden natural, catafixia, y estas cuando son diagnosticadas debe procederse con todos los remedios disponibles. Queda abierta la consideración de la posible eficacia de los remedios y la conciencia de los límites impuestos por lo que se dispone. La dimensión ética del médico se expresa mediante el prometer curar lo imposible y el no prometer curar lo posible. En el hacer y en el abstenerse de hacer, teniendo como fin la ayuda, el beneficio del paciente. La excelencia del médico, arete, se expresa mediante su capacidad de diferenciar lo que beneficia de lo que puede perjudicar y de acuerdo a su actuar dentro de límites estrechos. Difícil cosa es lo bello, diría Sócrates en el diálogo con Hipias, y la práctica de esta arete técnica y ética por parte del médico alcanza por definición esta dimensión estética. Es bella por naturaleza, catafixin. Fundamental es que los actos del médico sean dirigidos hacia promover el beneficio del enfermo y no a incrementar la reputación del médico. Un punto de relevancia inconmensurable es la forma en que se desarrolla la relación del médico con el enfermo, con su enfermo. En la lucha contra la enfermedad, el drama central es el del ser humano que está enfermo. El médico es el aliado del enfermo, es el sacerdote del arte, pero al fin de cuentas es solamente quien ayuda al paciente a luchar y a sobreponerse a su enfermedad, y lo hace poniendo en juego su saber, su criterio en cuanto a lo que se debe y no se debe hacer, pero también su devoción y abnegación, ya que la medicina ya en Grecia era considerada como una de las actividades que implican sufrimiento por parte de quien las ejerce. En el Tratado sobre las ventosidades se expresa esto claramente al decir que hay artes que son benéficas para los que de ellas se sirven, pero penosas para quien las posee. El espectáculo de la enfermedad produce sentimientos ambivalentes que comprenden la repulsión, ya que en los dolores ajenos sufre penas propias y el deseo de ayudar, ya que se dispone del saber y el saber hacer, y lo fundamental es que se pone en relieve y se prioriza esto último. La confusión de técnica y dimensión ética de la práctica médica se inscribe en el marco de acercamiento al ser humano, de filantropía, y el resultado inmediato es una filía, una amistad médica que conduce a un amor al arte, al ejercicio de la profesión y una amistad con el paciente.
De tal manera, la relación médico-enfermo es una amistad encaminada a aprovechar el conocimiento y la técnica del primero en beneficio de la ayuda del otro. Sin embargo, es evidente que el resultado es lo que 25 siglos después resumiría Potén en una frase que haría suya Ignacio Chávez al definir la buena práctica médica como un conocimiento ante una confianza. Ahora bien, la medicina por definición y para ser ética debe ser dialógica y debe ser el vehículo de expresión de una comprensión profunda por parte del médico con respecto al enfermo, a sus expectativas, hecho que quede explícito en el libro 6 de las epidemias, texto un poco posterior a la vida física de Hipócrates, pero que queda inserto sin lugar a dudas en su tradición. El texto se ha convertido en referencia obligatoria al hablar de ética hipocrática, que es el juramento. Sin embargo, este texto, si bien expresa algunos de los pensamientos clave de la ética hipocrática, no la abarca en su conjunto. Los estudios filológicos e históricos realizados en el último siglo muestran que su redacción es un poco posterior a la muerte de Hipócrates, y que si bien contiene una parte esencial de su postura ética, algunos de sus elementos pertenecen más a una tradición pitagórica. El texto es bien conocido en diversas versiones, ha sido modernizado por la OMS, y es esta versión conocida como la Ginebra, por la que juran millares de médicos que se gradúan año con año en numerosos sitios del planeta. Se trata de un documento deontológico y no de reflexión ética, si bien establece una serie de obligaciones a cumplir por el joven médico para llegar al final de su vida a disfrutar de una buena reputación, de bienestar personal y familiar, pero en el caso de no hacerlo simplemente se limita a decir que entonces se espera que suceda lo contrario, es decir, no gozar de una larga vida ni de ninguna de estas satisfacciones. Nadie le castigará ni conminará a cumplir con lo jurado, quedando como testigo su propia conciencia. Esto es un indicador perfecto de la formación de una conciencia moral y de que, a pesar de haber jurado ni más ni menos que por todos los dioses y diosas del Olimpo, solo la propia conciencia es la que le exigirá cuentas. Un deísmo laico. Si se considera que la naturaleza como lo divino ha sustituido a las divinidades y que los médicos son sacerdotes de la naturaleza, se entiende bien esta dimensión y queda claro por qué en textos como el Nomos, la ley, se dirige el autor a los hombres sagrados, quienes serán los únicos a los que revelen los secretos del arte y de la formación de médicos. El texto, juramento, comienza con la afirmación de que respetará a su padre y enseñará el arte de curar a sus hermanos sin cobrarles por ellos. Sin embargo, afirmaba Platón que Hipócrates cobraba a algunos discípulos por sus enseñanzas, lo cual aboga por la certeza de la interpretación de Edelstein, que fue el primero que propuso que el contexto del juramento fue el de un mundo griego que se ampliaba, y en el cual las familias de Asclepíades, es decir, descendientes de asclepios que cultivaban la medicina, ya no bastaban para cubrir la atención médica, lo que hizo que se aceptaran adoptando a los discípulos ajenos a su familia, siempre y cuando, como se estipula en el Nomos, cumplan con los requisitos para ser aceptados. Examen de admisión. Edad adecuada, alrededor de 5 años, capacidad intelectual y buena constitución, disposición para aprender y cualidades morales que se irán incrementando con la educación. Como pasa con las semillas sembradas, el tiempo hará que maduren de forma adecuada. Viene luego el refuerzo de lo que hemos venido comentando, la importancia trascendental de actuar siempre en ayuda y beneficio del enfermo, nunca buscando su perjuicio, dejando así sentadas una vez más las bases de los dos principios éticos que se han mantenido vigentes en nuestros días. Existen contradicciones internas entre lo que expresa el juramento y lo que se expresa en otros textos de la misma tradición hipocrática y en las teorías de los grandes filósofos griegos de esa misma época, en particular Platón y Aristóteles, siendo importante recordar que este último era médico y descendiente, como Hipócrates, de una familia de Asclepíades. Ejemplos de ello es la prohibición del aborto, insistiendo en que no se prescribirá en el juramento pesarios ni drogas abortivas, contrastando con la recomendación de saltar tratando de tocar las asentaderas con los talones de la mujer para provocar un aborto, lo que aparece en los tratados sobre la generación y sobre la naturaleza del niño. ¿Aborto prohibido de forma definitiva? No. Aborto aconsejado cuando se considera adecuado para esa paciente en particular y en esa condición en particular. La prohibición de la eutanasia es otro ejemplo, aunque no se habla de ni recomienda en ninguno de los tratados hipocráticos. Es bien sabido que en Grecia era algo común y Aristóteles y luego los estoicos la recomiendan en términos de preservar la dignidad de alguien que sufre sin sentido. El caso del infanticidio es asimismo interesante, ya que existe desde el de intención eugenésica, como es arrojar a los niños mal formados o débiles desde lo alto, como se practicaba en Esparta,
la exposición de niños no deseados, como documenta la historia de Edipo, o como simplemente dice Aristóteles, que un niño que no cumpla con las expectativas que se tienen de él puede ser sacrificado antes de llegar a la edad de razón, que fija alrededor de los 4 años, pues todavía no es un ser humano completo. Ser humano en potencia se vuelve completo solamente cuando ejerce la racionalidad. Por igual ha sido señalada la contradicción entre la prohibición de operar la piedra de la vejiga y los múltiples ejemplos de cirugía presentes en otros tratados. Los textos hipocráticos abundan en precisiones sobre el manejo quirúrgico de heridas, de abscesos, de fracturas, pero en el juramento, y esto es un elemento de carácter religioso, se prohíbe la práctica de la litotomía que se hacía por vía perineal, dejándola a no médicos que no tenían la obligación de mantenerse ajenos y al nacimiento y a la muerte. Se ha dicho que muy probablemente esta prohibición sea eco de los límites impuestos a Asclepios, deificado antepasado de los médicos griegos, al obligarlo a no intervenir en el nacimiento de los niños ni resucitar muertos, transfiriendo la atención del parto al hecho de abrir el periné para extraer un cálculo. Queda la duda de por qué esto no se aplicó al tratamiento de las hemorroides, el cual está perfectamente detallado en uno de los tratados del Corpus. Como quiera que sea, el juramento se convirtió de expresar un compromiso de un grupo de médicos, lo más probablemente proveniente de la Magna Grecia, con la que Hipócrates mantuvo estrechos contactos, en el símbolo del compromiso moral de los médicos en cuanto a su ejercicio profesional, hecho doblemente importante, ya que no existía entonces ningún cuerpo social coercitivo para el cumplimiento de normas, ni legales ni morales en la práctica. Otro texto más tardío, se piensa que fue escrito entre los siglos III y II a.C., el Decoro. En algunas traducciones españolas lo hablan como sobre la decencia. Cambia la perspectiva al enfocar la atención en cuáles deberían ser las características del comportamiento del médico, su hábitus. La suma de una etiqueta médica a la ética adquirida siglo y medio atrás no deja de ser significativa. El médico ha adquirido una posición social relevante y ya no puede darse el lujo de parecer indolente o poco elegante. Sus dos secciones tratan de que el médico debe portar consigo, de lo que el médico debe portar consigo y de su comportamiento cuando acude a consultar a sus enfermos. Es una guía de conducta y un referente para la imagen que se debe transmitir. El arreglo en el vestir, la corrección de los modales, la forma de sentarse, la forma de dirigirse al paciente y a sus familiares, el hacer discursos breves, concisos y claros, lo decisivo de sus aserciones y la capacidad de actuar sin dudar cuando es necesario son requisitos exigidos al buen médico. El paternalismo impera y se recomienda no decir al paciente directamente durante la consulta las cosas referentes a su estado y cuidar si se expresa o no un pronóstico desagradable. Un texto más tardío, esta vez procedente del siglo I a.C., el médico, completa este paso a la etiqueta médica. Ahora es la imagen del médico el elemento central. ¿Qué elementos externos son señalamientos de su alta dignidad? Debe tener una apariencia saludable y ser tan gordo como quepa correctamente en su constitución física. Un médico enfermo no es concebible y el ser flaco hablaría de carencias y debilidades. Siempre debe estar limpio y bien vestido, sin lujos ni ostentaciones, y debe exhalar buen olor usando para ello ungüentos perfumados de alta calidad. La cita de la Ética Médica Laica de Ruy Pérez Tamayo es porque traduce y transcribe este texto directamente. Debe llevar a una vida ordenada y de preferencia ejemplar, amable y sonriente, nunca riendo a carcajadas, efusivo solamente cuando la situación lo requiera, no adusto ni mal encarado. Y Celso, un médico pater familiar romano, resumiría esto como siempre ser quito, totu y yocundo. Esto es puntual en términos de estar en el momento en que se le necesita, íntegro y siempre de buen talante. El médico debe de ser un amante de la sabiduría, un filósofo, y de esta manera semejante a los dioses. Isoceion, afirma sin falsa modestia el autor del Decorum, marcando la inmensa dignidad moral de su comportamiento profesional y la reflexión ética que le lleva a integrar su estatura humana. Estas son a grandes rasgos las bases de la ética médica hipocrática, la primera ética profesional de que se tiene noticia. Esta es la herencia profesional que todos los médicos que han sido formados y han ejercido y ejercen en el mundo de la cultura occidental. Muchos de estos aspectos han sido modificados para responder a nuevas posibilidades y nuevos retos para el bien actuar. Sin embargo, el humanismo hipocrático, la filia, siguen siendo elementos nucleares para la configuración del buen médico, que a la vez debe ser un médico bueno. Conocimiento y dimensión ética,
Si falta alguna de estas dos dimensiones, no se cumple con los fines de un correcto ejercicio de la medicina. Y añadiría para cerrar que esto implica que el juramento hipocrático en el año 2018 no puede ni debe ser tomado al pie de la letra. No corresponde a las necesidades sociales que tenemos hoy, pero sí es el símbolo de estos aspectos que he venido mencionando y obliga a mantener las versiones de una manera simbólica, pero también nos obliga a una reflexión ética continua y a la tarea de convertirnos cada día en mejores médicos, mejores seres humanos y propagar esto hacia nuestros alumnos. Muchas gracias.